El artículo tercero constitucional es de suma importancia para el desarrollo del país, ya que es bien conocido que el crecimiento de los países desarrollados es la educación. En este artículo tercero se establecen las bases constitucionales de la educación en México y enmarca los criterios que deben orientar la educación que imparten tanto el Estado como los particulares y las universidades. El artículo tercero dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior deben ser obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. También corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional. Otro de los puntos importantes que toca este artículo es que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. También tienen derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Si bien el artículo tercero constitucional tiene su singularidad por el derecho fundamental a la educación, su valor está enlazado con un conjunto de los principios y valores constitucionales, tanto por la invisibilidad de los derechos como por ser un elemento del proyecto constitucional. Es en la realización de tal proyecto donde ocurre la dificultad actual en la sociedad mexicana para construir el Estado de Derecho, con el logro de una acción gubernamental dirigida planamente a la atención de las necesidades sociales bajo los principios a la democracia, que tiene dos formas de presencia: primera, como rasgo de la República, y segunda, como de los principios de la acción educativa. Estos vínculos fueron fortalecidos en las formas constitucionales del 2011 y 2013, profundizando las exigencias de la democracia con la promoción y defensa de los derechos humanos. Ahora, enfocándonos en fuentes más filosóficas, nos pudimos percatar de que Soto se ocupa del artículo tercero constitucional bajo la tesis de que en su origen y reformas es una vía para una política de control de conciencias que ha promovido una cultura y educación satisfactorias, así como un desarrollo equilibrado de la sociedad, adaptándose a las necesidades en diversos momentos históricos. En términos de valores, en 1917 resalta la laicidad y reformas enfatizan orientaciones particulares, como la socialista en 1934, la educación armónica y democrática en 1946, por ejemplo. Un análisis distinto del artículo tercero lo realiza Loyo, centrándose en la cuestión de gobernabilidad y gobernanza del sistema educativo. Afirma que la primera está moldeada por el corporativismo, rasgo que afecta negativamente al derecho de la educación y a los valores que lo configuran. Analiza las reformas organizadas en 5 etapas, identifica rasgos de cada una y en conjunto muestran la subordinación del sistema educativo al objetivo mayor de estabilidad del sistema político mexicano, sin que se logre plenamente el gobernabilidad ni se dé una apertura amplia para la gobernanza de su fundamento de la democracia. Bueno, pues hoy les voy a estar hablando sobre el principal valor de la educación. Esto viéndolo desde otra perspectiva en la cual pues se reside su capacidad para actuar como un instrumento que ayude en conjunto a crear una sociedad mejor. Está compuesta por ciudadanos críticos y responsables, estando dispuestos a comprometernos por una sociedad más justa e igualitaria. Está desde una perspectiva en donde se resalta un aspecto que tanto yo como muchos consideramos importante, tal como lo es la igualdad. Esta porque, bueno, pues para
las oportunidades que tenemos todos y sobre todo nosotros como alumnos, estudiantes. Bueno, creo que también para empezar a hablar sobre el principal valor de la educación, debemos de saber lo que es la educación. Bueno, como muchos sabemos, la educación es un derecho básico que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tenemos. Esto nos permite desarrollar habilidades y pues conocimientos necesarios para desarrollarnos como adultos y además nos brinda las herramientas para conocer y ejercer todos nuestros derechos. Bueno, pues ahora si vemos la educación desde una perspectiva universal o individual, pues es uno de los valores más nobles e indispensables que nos colaboran hacia una construcción positivamente para nuestro desarrollo, pues de todos nosotros, de cada ser humano. Esto nos permite alcanzar a través de nuestras propias vivencias, pues nuestras capacidades, nuestro desarrollo integral. Esto, pues a través de la educación, nos transmiten muchas cosas, entre ellas, podemos aprender lo que es la cultura de nuestro país, de otros países, de comunidades, nuestras experiencias, descubrimientos de cualquier cosa, el conocimiento que es el patrimonio común, los valores morales, la fe, las costumbres. La educación nos alienta para el desarrollo de nuestras habilidades porque nos ofrece posibilidades y nos abre puertas dignas. ¿Esto para qué? Para nuestro futuro. Si vamos estudiando, si recibimos educación, tenemos más oportunidad de poder sobrevivir en el futuro con un trabajo digno. Bueno, creo que poder reflexionar sobre el valor de la educación es muy indispensable, ya que es un valor no moral en sí, sino es el único medio de conectar con nosotros mismos, ya que nos da una dimensión más acertada en cuanto ganamos o perdemos cada vez que nos paramos frente a ella o cada vez que damos la espalda. Y bueno, pues creo que ya como conclusión, considero que la sociedad actual nos exige un cambio muy radical en el sentido de reclamar un modelo educativo que sea significativo para que pueda analizar, criticar y profundizar sobre los valores democráticos y la escuela, la que es encargada de hacer llegar una política heterogénea donde nosotros como individuo aprendamos de una forma singular lo que aplica colectivamente en el ambiente que nos rodea. Estaremos hablando también de los principales problemas educativos en México. Se nos mencionaban varios problemas educativos que se presentan en la actualidad en nuestro país y uno de los principales es la cobertura de la educación. Lo que nos lleva, o bien lo que me llevó a mí a imaginar que no en todas las comunidades existen centros educativos que puedan brindar educación a las familias. Se nos menciona que uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y mucho menos alguna licenciatura. Los factores más comunes de la falta de la cobertura educativa se relacionan con factores sociales o económicos, pues muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren que todos sus miembros realicen labores remuneradas como conseguir un ingreso mínimo de supervivencia. Esto quiere decir que en muchas familias tienen la costumbre de que sus hijos no vayan a la escuela, pero trabajen para que puedan así conseguir un ingreso para su propia sobrevivencia. Lo cual nos hace ver que
todavía en muchas partes de nuestro país existen problemas de economía, lo cual es un factor que afecta los problemas educativos de México. También se nos mencionaba que existen comunidades que en su mayoría son indígenas que no cuentan con opciones educativas cercanas. Como se menciona ahorita anteriormente, esto también es un problema de economía, pues ya que muchas personas no cuentan con el ingreso para poder trasladarse a comunidades cercanas en donde puedan recibir una educación de calidad. También otro de los aspectos que nos mencionaba es que en muchas familias existe la costumbre de limitar todavía los alcances educativos de las niñas mujeres, mencionándonos que así podemos obtener como consecuencia el rezago educativo de las niñas, y que lo cual ocasiona que éstas tengan un menor desempeño en su vida cotidiana. Uno de los otros problemas educativos que se nos mencionaba es la calidad educativa. La calidad educativa es la falta de preparación de los maestros, lo que nos expone que existen muchas veces centros educativos cercanos o centros educativos a los que se tiene acceso, pero aquí los que están fallando son los maestros, o sea, que los maestros no cuentan con una preparación adecuada para poder sustentar el aprendizaje que van a transmitir a los alumnos. Y esto nos lleva a que esto también sea un gran problema para la educación, ya que si no existen maestros preparados, no vamos a poder crear alumnos preparados. Y es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo los ciudadanos cuenten con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia. La calidad de estos dichos contenidos, sobre todo en la educación pública, podría disminuir las posibilidades de que los estudiantes puedan continuar preparándose y repercutir en la continuidad de su desarrollo económico y social. Otro problema que también se nos menciona